Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y soy facilitador emocional. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de poder estar con ustedes y compartir sobre las emociones. Las emociones violentas son locuras, nos dice el doctor Robert Grover. Está un micrófono ahí abierto que desde hace rato hace ruidito y hace ruidito y hace ruidito. Bueno, no quiero estar batallando con ese micrófono. Este, Vamos a ver. Yasmin, estás... Listo. Entonces, vamos a trabajar ahora con las emociones. Y decía, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de hoy de estar con ustedes para compartir esta experiencia de las emociones. Y decía, pues, que las emociones violentas son locuras, locuras son emociones violentas. Y también podemos entender que las emociones son neutras. No hay emociones positivas o emociones negativas. Se convierten en negativas o en positivas de acuerdo a nuestra propia decisión. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de las emociones estéticas. Está con nosotros la compañera Ángeles, quien va a estar dándole lectura a la emoción estética que nos corresponde el día de hoy. Bueno, en este momento, ella dirá la emoción y a mí me toca explicarla. Así que vamos a comenzar con la exposición del tema. Adelante, Ángeles. Buenos días, compañeros. Soy Ángeles Neurótica. Las emociones estéticas son la respuesta emocional ante la belleza y tienen muchas aplicaciones educativas, historia de arte, expresión artística, música, literatura. Conviene aprender a saborear las emociones estéticas para construir bienestar. El arte en todas sus expresiones tiene por objeto activar las emociones estéticas. Entre ellas encontramos el arrobo, el embeleso, la admiración y el enamoramiento. Iniciamos con el arrobo. Gracias, Ángeles. Arrobo. ¿Qué significa arrobo? Bueno, el arrobo es una acción, es una emoción que me hace percibir una atracción, que me hace percibir una atracción que, que me pone a soñar, que me pone a pensar, pero en forma de ensoñación. Es el arrobo. Me robaste la atención o me robó la atención. Cuando estamos hablando de estas emociones estéticas, es, por ejemplo, cuando escuchamos una canción, ¿sí? Y de pronto esa canción, hacemos empatía con lo que dice de alguna manera y nos hace sentir interiormente un hálito de vida o tristeza. Pero cuando de pronto escuchamos una canción que nos pone a meditar y nos perdemos por un instante de nuestra realidad para vivir ese embeleso, ese arrobo, ¿verdad? Esa ensoñación de, mo- de momento. Las emociones son movimientos. Recuerden ustedes que las emociones son un deseo que unido a un placer se convierte en una emoción. La emoción, la emoción es
un movimiento, pero yo tengo que resolver ese movimiento. Y de acuerdo a cómo yo resuelva ese movimiento, mi conclusión o mi sentimiento va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces la emoción se denomina como negativa o positiva. ¿Por qué? Porque usted decidió. Simplemente porque usted decidió. ¿Y qué cuando percibo una molestia? Bueno, cuando te sientes molesto por algo que escuchas o que piensas, sea del pasado, del presente o del futuro, si de pronto te sientes molesto, es porque se te, se te activó una memoria de reacción. Reaccionaste ante una palabra, ante un evento, ante un recuerdo, reaccionaste. Quiere decir que esa emoción que sentiste es parte de un juicio. En algún momento de tu vida aprendiste a sentir de esa manera. Es decir, aprendiste a escuchar determinadas cosas y a sentirte mal. Ya sea por tus debilidades interiores, reaccionas de manera defensiva, con molestia, con enojo. Te estás defendiendo porque te percibes atacado o atacada. Esa defensa es una reacción, pero esa emoción no se formó en ese, es decir, su origen tiene un origen remoto, ya tiene una historia que formó una memoria reactiva, que es la conclusión, y que el instinto ya lo toma como un juicio. Cuando nuestras emociones son nuevas, que vamos observando las cosas y de pronto percibes en ti un deseo y que se convierte en una emoción y todavía puedes pensar qué hacer con ella. Si le das a la derecha o le das a la izquierda, si le das a lo correcto o le das a lo incorrecto. Entonces, en ese momento, esa emoción está pasando por un razonamiento, una valoración que tenemos que darle una respuesta o simplemente no modificar nada y quedarnos stand-by, ponerlo en pausa. Las emociones son, cuando vienen naturales, no son buenas ni son malas, es solamente un impulso, pero es tu decisión. Lo que tú haces te define. Si sientes un deseo de, por una situación hormonal o por una incitación por lo que tú estás viendo o escuchando, y en ese momento te aparece ese apetito sexual, pero tú decides qué hacer con él. Tú decides qué hacer con él. Si lo haces morir, es decir, no le haces caso, y lo haces morir en ti, o le das una salida negativa o positiva. Y si tú le das una salida negativa, se va a convertir en un sentimiento negativo, egocéntrico, egoísta.
Si le das una salida positiva, se va a convertir en un sentimiento amoroso. Y si se repite la misma acción y reacciona de la misma forma, se va, va a aprender el cuerpo y la mente a reaccionar negativa o positivamente. Porque entonces, después de que se vuelve a sentir la misma situación, se presenta, se convierte en un resentimiento. Ahora, ¿cómo resolviste? Positivamente, entonces será una acción y un resentimiento amoroso. Si resolviste negativamente, será un resentimiento y un sentimiento negativo, egoísta. Así que quien decide si vas a actuar egoístamente o amorosamente, eres tú. Que hoy en día estamos atrapados por las emociones que nosotros no decidimos, que le dimos rienda suelta a ciertas emociones y le dimos un aprendizaje negativo a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y se formó un juicio. O sea, eso ya está decidido. Cuando sientas eso, haces eso, reaccionas. Eso es un juicio, es una memoria de reacción. Ya está educado. He conversado con ustedes acerca del aprendizaje. Cuando, cuando yo iba a estudiar Kung Fu, pues no sabía nada, ¿verdad? Pero empezamos a practicar los pasos y empezamos a practicar la defensa, practicamos con los chacos, con los ataques de navaja, etcétera. Y escuchamos la filosofía del maestro. A través de la práctica, nuestro instinto aprendió a reaccionar ante ciertas situaciones. A veces, a pesar de mi vejez, en ciertas actuaciones, como que de pronto percibo que un objeto se está cayendo, inmediatamente mi mano va en busca del objeto y lo detiene. Pero es una reacción que yo no predetermino, sino que es una reacción instintiva. ¿Por qué? Porque le enseñé a mi cuerpo a reaccionar de esa manera. Si una persona me tira un golpe o una patada o cosas así, uno reacciona instintivamente. Claro que si no lo practicas todos los días, pues se vuelve uno más lento, pero la reacción está ahí. ¿Por qué? Porque lo aprendimos. Pero también se puede aprender, pero lo aprendimos. Aprendimos a reaccionar en defensa, en defensa. Y es lo mismo que sucede cuando estamos, cuando nosotros fuimos atrapados en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad de gestionar las emociones, se generaron una multitud de memorias reactivas que son parte del instinto natural. Y por eso cuando una persona reacciona ante cierto evento con enojo, con coraje, o que ha aprendido a tirar las cosas, o a hablar rápidamente por hablar, ¿verdad? O a mentir, rápidamente saca una excusa o eso o lo otro para no percibir la culpa de alguna manera para defenderse, son reacciones aprendidas. Y aquí es donde nosotros aprendemos a desaprender esas emociones, a darle
una nueva información a la memoria reactiva que está accionando una reacción negativa. Esa es la sanidad de las emociones. Por ejemplo, en mi caso, yo reaccionaba con ira. Hoy puedo molestarme, pero no me reacciono con ira. Hoy hasta se puede escuchar en mi voz la molestia, o ver en mi rostro que estoy molesto, porque no puedo evitarlo. ¿Por qué no puedo evitarlo? Bueno, porque soy humano. Y como humano soy un ser emocional y tengo un cuerpo expresivo. Así que no puedo evitar que mi rostro exprese una molestia, o enfado, o hartazgo. No puedo evitarlo, pero sí puedo evitar golpear a una persona, ya sea con la lengua, con el pensamiento o con mis puños o mis pies. Sí puedo evitarlo. Entonces puedo evitar reaccionar como reaccionaba antes. Sí, claro que sí se puede. Entonces, cuando aprendemos este aspecto, es cuando nosotros vamos sanando nuestras emociones. Estamos hablando de una emoción estética, la, el arrobamiento, ¿verdad? Me arroba, o sea que me, me atrae, me mete en un ensueño momentáneo, ¿no? Yo recuerdo una así emoción de arrobamiento, me acuerdo perfectamente, estaba en ese momento, pues estaba con mi novia, estábamos en una discoteca y estábamos en la parte alta y pues podíamos ver las banquetas y eso, ¿eh? Y ahí estábamos platicando, etcétera. Pero de pronto me perdí. Y me perdí porque yo no sé por qué situación, pero me atrajo tanto una mujer que iba pasando por ahí. Y yo me perdí de momento. Y ella me dio una cachetada. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me pegas? No, es que ya te di que mira cómo te quedas viendo eso. No, es que pensé que era una conocida, que no. Mentí. La verdad es que no, no fue ni siquiera un deseo. Fue algo, fue un arrobamiento momentáneo. No iba a salir corriendo tras esa persona tampoco. Ni la conocía, ni sabía quién era. Pero fue así. Alguien diría, amor a primera vista. No, ¿cuál amor? Fue un arrobamiento que yo no entiendo por qué, pero sí pasó de momento, ¿no? Esta emoción la podemos sentir en la música, en la pintura, en una obra, ¿verdad? En una obra teatral, una obra musical. Es ahí donde a veces podemos sentir este tipo de emoción. Gracias. Pasemos a la siguiente, por favor. Tenemos el embelezo. El embelezo. Se te cae la baba, ¿no? El embelezo. Sí. Eso ya no es un arrobo. El embelezo es una acción que, que te roba la atención al grado de codiciar. En el arrobo no hay codicia, hay una percepción, pero en el embelezo es como un anhelo de tener.
Estamos embelesados. Por ejemplo, ¿has visto a un niño que le gusta un dulce? Sí, tiene una obsesión por el dulce o por el pastel. mm, Dice, ¿de qué quieres tu pastelito? Ay, lo quiero de chocolate. Ah, no, pues es que hay de fresa nada más. No, yo quiero de chocolate, ¿verdad? Pero mira un pastel, otro pastel que no es de chocolate, que puede ser de vainilla, y se queda así, y en ese momento dice, ah, mira ese que está ahí, sí, y lo ves cómo se emociona cuando lo ve. ¿Qué pasa? Se siente embelesado, atraído enormemente por aquel pastelillo. ¿Qué lo atrae si no conoce el sabor? La estética. Se ve tan rico, tan sabroso, que lo atrae. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? En muchos aspectos. Cuando nosotros vemos el mar, las estrellas, las montañas, nos quedamos extasiados con un atardecer. ¿Qué nos hace recordar? Tal vez nada, pero nos da una sensación que algunas veces no comprendemos. De pronto no somos nosotros, estamos inmersos en ese paisaje, estamos extasiados en el paisaje. Muchas veces cuando estás viendo una película, sí, pasas del arrobamiento al embeleso. Es una, te quedas ido, no escuchas el ambiente, porque te causa tan fuerte atracción esa parte de la película o ese momento de la película, ¿verdad? Que te extasías, te sientes atraído fuertemente por eso, ¿no? Y como puede ser una atracción bondadosa, puede ser una atracción fatal también. Eso depende, ¿verdad? Eso depende. Alguien decía, fui a comprar una bocina y vi muchas bocinas con muchos botones, de colores, variaban los sonidos, pero me detuve en una que no tenía tantos adornos y eso, pero justo percibí que era justo lo que yo buscaba. ¿Cómo lo midió? En términos de decibeles, en términos de sonido, en términos de estética, no. Lo midió de acuerdo a un sentimiento de atracción, de embelezo. Le cautivó ese aparato y por eso lo compró. Bueno, estas emociones las percibimos y como pueden ser, como podemos hacerlas positivas, también podemos hacerlas negativas, porque podemos pasar de un embeleso bondadoso a un anhelo lujurioso. Digo lujurioso no en el sentido de solamente de sexo, no. Lujurioso en el sentido de
de que anhelo, quiero, deseo, codicio y voy a hacer lo posible por obtener eso que quiero, ¿verdad? ¿Mm? Es una acción de lujuria, de posesión emocional profunda ante una cosa, ante una joya, una cosa, ¿verdad? Un aparato, un televisor, o vaya ante una persona, a un auto o una emoción. Bueno, vayamos a la siguiente, por favor. Claro que sí. La admiración. La admiración. La admiración es el acto, ¿verdad?, de mirar la proeza que puede haber en un cuadro de pintura. Podemos ver un cuadro de pintura donde hay gotas esparcidas y que parece que solamente fue salpicado con una brocha así, de diversos colores, las gotas. Pero te acercas al cuadro y puedes ver las pinceladas y la técnica de la pincelada. Y te quedas admirado porque no fue una gota casual, aunque parece casual, no fue casual, porque fue creada a través del arte y no de una casualidad. Los movimientos que hizo el artista para lograr esa gota ahí. Entonces te quedas admirado por la técnica, el color, la forma, la textura. Te embelezas, te quedas admirado. ¿Qué admiras? La destreza del artista y la hermosura del cuadro. Lo mismo nos pasa ante diferentes situaciones de la vida, como por ejemplo, admiramos a una persona por sus formas atractivas, por su tipo de rostro, por su cabello, sus ojos, sus manos. Le admiramos, pero también admiramos la destreza, como en el ballet. Bailar en puntitas, ¿quién hace eso? ¿No? Te pones a pensar tú mismo, ¿yo bailaría así? Yo creo que no. Yo creo que yo bailaría como Dumbo, ¿no? Pero así como con esa destreza de gacela, no, pues yo no podría. ¿Cuánto tiempo pasó adiestrándose? ¿Cuántas veces se cayó? ¿Se fracturaría alguna vez? No lo sé. Pero imagínate tú viendo el ballet y escuchando al Lago de los Cisnes y viendo ahí el ballet en el hielo. O sea, admiramos la destreza de esas personas. Cuando vemos a un gimnasta dar vueltas en el aire, ¿verdad? Y caer de una manera correcta, sin lastimarse. O cuando hacen ejercicios en el caballo, ¿verdad? Ahí en la, en el que se le denomina como caballo, ¿no? Que es porque tiene cuatro patas ahí, está en forma rectangular, un tambor rectangular, donde hacen ejercicio ahí ellos. Entonces,
Todo ese adiestramiento que ellos tienen para nosotros es un arte y es admirable. Admiramos también la honradez de las personas, la sencillez en su expresión, la amabilidad que nos hace sentir respetados, queridos. O sea, admiramos a la otra persona y si nosotros consideramos que no tenemos esa virtud, quisiéramos tener esa virtud. Yo en muchos momentos de la vida, al estar dentro de un grupo, admiré a las personas por un momento, admiré su virtud. La virtud del habla. Cuando escucho a, a una persona que habla un poema, me quedo anonadado, ¿no? Wow, qué hermosa se escucha esa pieza y qué perfecto el ritmo de su voz, su entonación y su puntualización. Maravilloso, ¿no? Y luego a uno que le gusta la oratoria y que ya uno ya no es tan hábil como antes, pero que le gusta a uno la oratoria. Y escuchamos la oratoria y nos parece hermosísima, la valoramos. Entonces, amamos y admiramos lo bello, pero también podemos admirar la maldad. Hay jóvenes que se impresionan con la agresividad y practican la agresividad verbal como física porque tienen miedo, porque eso les genera una manera de defensa ante la vida, como el gruñido de un león. Así que por eso los jóvenes resultan a veces ser muy agresivos, porque se sienten lastimados y no saben por qué se sienten lastimados, porque aún no valoran sus emociones, pero admiran. Así como el niño admira los colores y no la calidad de las cosas, los jóvenes empiezan a admirar ciertas cosas como tu teléfono de marca. ¿Por qué? Porque los hace sentir poderosos, porque los hace sentir diferentes, porque los hace sentirse importante en su medio, porque tienen una baja estima personal, pero admiran esas cosas para tenerlas, porque les van a hacer, porque van a ser diferentes, aparentemente, diferentes o iguales a otros, porque constantemente se están valorando como menos que o como más que, porque no tienen un concepto claro y definido de quiénes son ellos mismos y cómo deben de actuar. Bueno, y ahí estamos con la admiración, en lo positivo como en lo negativo. Las películas que atraen a las personas, como en algún momento atrajo la atención del mundo Bruce Lee, con su técnica de Kung Fu, experto en artes marciales, o sea, experto en artes de guerra, artes marciales, artes de guerra. Entonces, cuando uno estudia las estrategias, cuando uno estudia qué es el espionaje,
¿Y cuántos tipos de espías hay? Uno se queda asombrado, porque es un mundo que no conocíamos, pero que está ahí, pero no lo conocíamos. Y todas esas cosas nos asombran y llegamos a admirarlas. Y algunas veces, pues queremos ser igual que, así como el bebé o el niño que mira a un personaje y empieza a actuar como si fuera ese personaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque lo admira. Vayamos al siguiente. El enamoramiento. Fíjate, dice enamoramiento, no dice el amor. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es un reflejo de nuestro interior cuando somos adolescentes. Un reflejo es una necesidad interior y al mismo tiempo es es un aprendizaje que nosotros tuvimos emocionalmente. Pero como ya somos adolescentes, nos atraen ciertas personas, adultos, jóvenes, adolescentes, nos atraen cierto tipo de personas. Y cuando sucede esto, porque es una condición interna, es una condición de reacción emanada del corazón, el corazón emana una energía magnética que anula la razón humana. No puede razonar. Y podemos ver los ojos de la enamorada o el enamorado, cómo se tornan diferentes. Yo recuerdo ver esos ojos como hipnotizados. Yo no estaba enamorado de ella, pero yo la veía a ella que ella sí estaba apasionada de mí, con solo verle sus ojos. Entonces, podemos entender pues que el enamoramiento es más que nada un anhelo de apareamiento. Es como el instinto del animal. Cuando llega su época de celo, no lo puede parar. Va a buscar con quién aparearse el animalito, pero quien va a decidir es la hembra. Y puede andar alrededor cuatro o cinco animalitos, pero quien decide es la hembra. Hay una ave que a mí me impresionó mucho, un pájaro. Esos pajaritos no están en conjunto, sino que de pronto el pajarito sabe que arriba de ese árbol hay una pajarita de ese tipo. Y entonces el pajarito empieza a limpiar el área de abajo donde está, aproximadamente un metro por un metro, donde no, donde limpia todo ese cuadrito, lo deja bien limpiecito. Y apenas cae una hoja, inmediatamente va y la quita dentro de esa área. Y la pajarita está observando. Está ahí de espectadora.
Y después de aproximadamente media hora, a veces una hora, de estar observando la pajarita y el esfuerzo del pajarito por mantener limpio el cuadrito y eso, ¿verdad? Cuando ya ella se decide, se le infla el pecho, se infla y sale un color de su pecho. Y eso quiere decir que lo aceptó. Entonces el pajarito empieza a brincar sobre el cuadrito en señal de también de aceptación y como de agradecimiento, de felicidad, y vuela con la pajarita, ¿no? El enamoramiento está en todas partes. La manifestación, esta manifestación de procreación, de tener a alguien con quien compartir la vida o nuestra emoción sensual, está ahí. Pero al principio no la comprendemos porque no elegimos a través de la razón, sino elegimos a través de la emoción aprendida. Cuando crecemos, cuando pasamos de eso, porque ese enamoramiento puede durar de 6 meses a un año. Cuando pasamos de este tiempo, cuando se acaba ese tiempo de enamoramiento, empieza la parte donde tengo que aprender a dar. Y si no sé dar, o no sabemos dar, no sabemos amar, entonces empieza a haber los choques, los pleitos, los disgustos, porque no saben qué pasó. Es que se acabó el amor. No, es que hubo un embelezo, hubo un enamoramiento, hubo una acción del corazón a la mente humana que no le permitía ver la realidad de las cosas. Y aunque los demás les decían, es que no te conviene por esto, por aquello, por lo otro. No, 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 es que tú no quieres mi felicidad, es que tú no me quieres a mí, o es que no lo quieres a él o a ella, porque empieza la lucha también del celo la manipulación y el control de la familia. Es una lucha entre esas acciones. Expresiones de los amigos, la la presión grupal, que al soltero quieren casarlo. No, no, no le quieren permitir que viva su vida como quiera, que él decida vivir su vida como quiera. La presión social no lo permite, ¿no? ¿Y qué? Si decide ser él o ella, deciden ser lésbicos o, vaya, homosexuales. ¿Qué con eso? Si ellos lo decidieron, no, pero es que, ¿qué van a decir de mí en la congregación? ¿Qué van a decir de mí la sociedad? Ay, ¿qué van a pensar de mí en el barrio? Y luego van consigo mismo. Ay, yo creo que no les enseñé bien. No, fue una decisión de ellos, por sus experiencias personales, por acciones culturales, no necesariamente de la familia, por situaciones internas que a veces no se pueden comprender tan fácilmente, pero es una decisión de ellos, de ella o de él.
y yo tengo que respetar. Que sea Dios quien juzgue, yo no juzgo, que sea Dios que juzgue. Yo le seguiré respetando su decisión y no tengo por qué ser agresivo con ellos, sino comprensivos. Ni modo, tengo que ser tolerante, pues no lo puedo desechar de mi vida. Tengo que aprender a amar lo que no comprendo, aunque no estén de acuerdo con mis principios morales o sociales. Tengo que comprenderlos. Entonces, el enamoramiento y la decisión de con quién enamorarte o de quién enamorarte, a veces no es de la persona, sino es de sus impulsos internos, que son difíciles de explicar a cabalidad, porque cada quien tiene razones diferentes en su ser interno. Entonces, pues, en eso estamos, ¿no? En la cuestión del enamoramiento. Al principio, los primeros amores son emocionales, no racionales. En fin, este, ese era el último, ¿verdad? Sí, señora, así es. Ok. Y Son las la 10 hora, y 27. o- son las que, ay, no alcanzo a ver aquí. Colombia, 10 y 27. Allá deben ser como las 9 y Ah, está 27. bien. 8:27. Correcto. Bueno, ok, está bien. Entonces, bueno, pues yo agradezco la atención que me han regalado. Les agradezco esa atención y pues bueno, vamos a pasar a la parte que tenemos donde está dedicada para las preguntas y respuestas, pero también para que ustedes expresen su sentir, para que ustedes expresen su opinión personal o su experiencia personal, ¿verdad? Recuerden ustedes que están aquí en un foro de, de expresión libre y como bien dijo Marla, no libertinaje, de libre expresión, que puede expresar sus sentimientos y sus pensamientos con respeto hacia los demás, ¿verdad? Y los demás también que tengan tolerancia para la expresión de cada uno de aquellos que está tratando de expresar su ser como, como se comprende a sí mismo o como se intenta comprender a sí mismo. Así que unos necesitamos ser tolerantes y otros necesitamos hablar no con perfecta propiedad, pero sí hablar con consideración a las personas que le están oyendo. Bien, ok. Vamos a ver aquí, vamos a apagar la grabación del día de hoy. Ok.